Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia del libro de Isaías. Ya estamos en nuestro 11º encuentro y estoy muy contento de poder estar acá. Y si vos lo estás disfrutando tanto como nosotros, te voy a pedir que puedas compartirlo con tus amigos, con tus seres queridos y con aquellos que quizás están necesitando conocer un poquito más acerca de Dios. Este es un programa realizado por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata y quiero que todos se sientan muy bienvenidos. Bienvenidos, ya estamos en nuestro encuentro número 11 titulado Amor a Cambio. Y hoy estoy con dos invitados muy especiales. Nos acompaña de vuelta el pastor Leandro Velardo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí en este nuevo encuentro, ¿no? Para disfrutar. Muy bien, muchas gracias, pastor. Y también se encuentra con nosotros el pastor Hugo Cotro. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias también por la invitación. Hoy tenemos un repaso realmente lindo, ¿no? Todo lo que hemos estado estudiando ha sido muy útil para nosotros, pero quería comenzar con una preguntita un tanto diferente a las que nos solemos plantear, porque el autor de la lección, ¿no es cierto?, dice algo acerca de uno de los capítulos, porque vamos a estar hablando del 55 y del 58. Pastor Cotro, ¿qué tiene de especial este capítulo 55, ¿no?, que lo menciona el autor de la lección? Bueno, es interesante cuando vamos allí al capítulo 55 que encontramos una especie de desarrollo del comienzo del libro. En su momento, hace ya varias semanas, cuando vimos juntos la lección 4, si ustedes recuerdan, fuimos allí rápidamente al capítulo 1 y encontramos esa sorpresa, ¿verdad?, de que estamos demasiado acostumbrados a Isaías capítulo 1 y los versículos, allí los versículos 18, ¿no? Dice, venid, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo muy bonito, ¿verdad? Pero antes del 18 está en los versículos 16 y 17, por eso el 18 empieza diciendo, venid, ¿no? La traducción de una palabra que significa luego. ¿Luego de qué? Luego de lavarse, limpiarse, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, buscar el juicio, es decir, la justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y en el capítulo 55 encontramos un desarrollo semejante, ¿verdad? Porque cuando vamos allí al versículo 7 tenemos que Jehová, dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero podemos correr el riesgo de perder de vista que antes del 7 están el 2 y el 3, ¿no? Donde se nos insta o se insta al pueblo de Dios, que estaba en franca apostasía, por medio del profeta Isaías, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no se hace? Oídme, la palabra que significa oír con los oídos y con el corazón, prestar atención, obedecer. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, ¿no? Allí hay también una causa-efecto, hay un prerequisito, una condición y una promesa condicional de parte. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, ¿qué tiene de especial este capítulo? Bueno, lo que tiene el 53, lo que tiene el 1, lo que tiene todo Isaías, ese equilibrio asombroso en el carácter de Dios entre justicia y misericordia, ¿no? Es tan fácil inclinar la balanza en una dirección o en otra, ¿no? ¿De qué se trata el pecado sino de un extremo? Cuando uno va a Génesis capítulo 3, ¿no? Dice, así que ustedes son hechura de Dios, por lo tanto, algo de Dios tienen. Y si tienen algo de Dios, pues no creo que puedan morir, porque Dios no puede morir, ¿verdad? Así que eso de que morirán, no sé, me parece una exageración. Así que, de nuevo, ¿no? Y luego cuando cometen el pecado y se dan cuenta de que fueron engañados, bueno, algo ustedes pueden hacer para compensar, ¿no? Delantales de hojas. Entonces, esos dos extremos, ¿no? Entre estoy en pecado, pero puedo hacer algo para remediarlo por mí mismo, sin cambiar, ¿no? Puedo ser salvo del pecado y hasta en pecado, ¿no? Que era el problema ahí del pueblo, ¿no? O sea, o gracia barata, o gracia inalcanzable, que debe ser compensada con producto humano, ¿no? Sin duda es un capítulo importante. Y como mencionábamos al principio, el 58, junto con este capítulo 55, son los que nos guían en este repaso. Y el 58 me pareció que tenía algunos aspectos muy prácticos. Si fuera una materia, sería la parte práctica de la materia. Porque, por ejemplo, el 58.10, y le voy a preguntar al pastor Velardo, el 58.10 menciona, si dieres tu pan al hambriento
y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, ¿no? Yo leía estos versículos y me preguntaba de qué manera el ayudar a otros me libra o soluciona mi oscuridad, ¿no? Me preguntaba esto. Bueno, excelente pregunta, y el pasaje es ciertamente profundo, en una variedad de sentidos, ¿no? Lo que le da mayor riqueza es el contexto inmediato. Claro. Estamos en un capítulo donde se está planteando cuál es el espíritu que debiera haber detrás del ayuno, qué es lo que Dios pide y qué es lo que yo le doy. Y entonces hay un ida y vuelta, ¿no? Por parte de Dios. Dice, ustedes hacen ayuno y se quejan de que no los escucho. Pero ¿qué tipo de ayuno hacen, ¿no? Ahí en el verso 10 está retomando el versículo 7, ¿no? Dice, tu pan al hambriento en el verso 10, y el 7 dice, hablando del verdadero espíritu detrás del ayuno, dice, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces es muy fácil caer, y era parte del problema del pueblo, en el ritualismo, ¿no? En una práctica vacía, hueca. Hay que mantener, hablando de equilibrio, ¿no? Hay que mantener el equilibrio entre la ortodoxia, la enseñanza correcta, y la ortopraxis, la práctica correcta, ¿no? Y a veces nos quedamos con una de las dos, porque por el pecado, ¿no? Por nuestra tendencia a los extremos, a la inestabilidad. Claro. Otro detalle interesante del verso 10, y yendo más en línea con esto que mencionabas, es que ayudar a otros tiene propiedades medicamentosas, ¿no? Terapéuticas para nosotros. Nos hace bien ayudar a otros. Así que yo diría que más que reflexionar, y lo voy a decir de esta manera, más que reflexionar teológicamente, lo que hay que hacer es, y en línea con el capítulo 58, salir a la calle y después decirme cómo te sentís. Claro. Salir a la calle, ayudar a la gente y decirme qué experimentás, ¿no? Así que bueno, es muy interesante. Acá decías muy bien lo de la práctica. Y bueno, ¿por qué no salir y ayudar a alguien? De paso, no hay que ir muy lejos, ¿no? Claro. A veces nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos son los primeros que necesitan que nosotros estemos allí para ellos, ¿no? Y un aspecto más que quisiera decir es que con respecto, aquí se habla puntualmente del ayuno, pero se puede extrapolar para otros aspectos de la vida cristiana. Muchas veces hacemos cosas en nombre de Dios que nada tienen que ver con Él. Claro. Muchas veces tenemos determinadas prácticas, enseñamos incluso algunas doctrinas, conceptos, en el nombre de Dios, y que no tienen nada que ver con Él. Y para esto basta hacer una mirada rápida a la historia. Cuántas cosas se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? A la macrohistoria, en el nombre de Dios, que no tenían que ver con su voluntad, nada tenían que ver con Él. Y a nivel microhistórico, mi vida personal, cuántas cosas a veces digo, hago, pienso, practico, en el nombre de Dios, que nada tiene que ver con Él, ¿no? Claro. Así que bueno, es un llamado ahí para nosotros también hoy. Una apelación de este libro tan impresionante que hemos estado estudiando a la coherencia, ¿no? La coherencia personal y también para nuestro prójimo. Y hablando de coherencia, pastor, quería consultarle por el versículo del capítulo 55, el primero, porque allí nos encontramos ante algo que capaz a muchos les llamó la atención, y como vieron vamos a ir recorriendo distintos temas, ¿no? Porque son quizás algunos que son importantes para repasar. El 55.1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo no sé ustedes, pero aquí donde nosotros vivimos yo no puedo ir a comprar sin dinero, Pastor Coto. Me costaría mucho que me acepten, ¿no? ese plan de pago. ¿Por qué dice esto la Biblia, Pastor? Bueno, es un recurso literario que se utiliza aquí, ¿no? Es una ironía, una flagrante contradicción, precisamente para llamar la atención acerca del valor inalcanzable de aquello que se ofrece, ¿verdad? Claro. El verbo que se traduce allí como comprar aparece una cantidad de veces en el Antiguo Testamento, más de 200, con 20 acepciones diferentes, 14 de ellas en el contexto de la compra de cereales por parte de los hermanos del primer ministro de Egipto, ¿no? Para no morir de hambre, y las otras 6, entre las cuales está Isaías 55.1, tienen ese otro matiz no literal, sino literario, de producir una sorpresa, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, bueno, mira, te gustaría
tú te estás muriendo. ¿Te gustaría este medicamento, de disponer de este medicamento de ultimísima generación, recién descubierto? No estoy pensando en nada que ande dando vuelta por allí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, está disponible. Ah, bueno, fantástico. ¿Y aceptan obra social? No, solo efectivo. Ah, ¿y cuánto? Bueno, tu vida a cambio del medicamento. Pero claro, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Te parece demasiado caro? Sí, bueno, es que realmente es muy caro. Claro. Le costó la vida a alguien producirlo, ¿no? Por eso, como tú no puedes pagarlo, ¿verdad? No, no puedo. Bueno, aquí lo tienes. Claro. Cuando alguien nos ofrece algo impagable de manera gratuita, una de dos, o se está burlando de nosotros, ¿verdad? Claro. Nos está tentando a acercarnos como a un niño al que se le saca el dulce cuando lo está por tomar, o porque aquello es impagable y alguien nos ama tanto que está dispuesto a que alguien haya pagado para que yo pueda aprovecharlo. Y allí está la tragedia del pecador, ¿verdad? Claro. La mayor dificultad de la salvación no es Dios, sino es el orgullo humano. Claro. Dice, esto es gratis, es el problema, ¿no?, de esta gente y de los fariseos en la época de Jesús. Tú lo necesitas, bueno, yo te lo regalo. No, pero yo dígame cuánto sale, ¿no? Dice, no, pero que no tiene precio. Claro. Perdón, me está menospreciando, me está diciendo que yo no puedo hacer nada. No, sí, tú puedes hacer, pero no puedes hacer nada que se compare con el precio de esto. Así que allí hay una figura. Una figura que sirvió porque a mí me llamó la atención y de hecho me hizo pensar en estas cosas, pastor. Así claro, que bien por Isaías, iluminado por el Espíritu Santo, para poder dejar este tipo de llamaditos de atención para nosotros. Sí. Hay otros versículos muy relevantes que los hemos quizás repetido, que los hemos predicado, de los cuales hemos hablado y que son interesantes volver a repensarlos, ¿no? Isaías 55, 8 y 9 simplemente dicen un versículo que yo por lo menos he repetido mucho, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Unos versículos más allá de lo que nos comentaba el pastor Cotro. Yo quería preguntarle, pastor Belardo, ¿cuál es el contexto en el que fue dicho esto, no? ¿Y qué quiere evocar en nosotros estos textos? Bueno, confieso que casi tengo la tentación de escuchar al doctor Cotro también, ¿no? Porque lo dijo tan claro. Sí. Así que yo lo que voy a sumar por este pasaje, tengamos presente el conflicto que él describió tan bien, ¿no?, tan lúcidamente. Y entonces ahora el contexto de esta declaración es la salvación. Y tenemos este problema, no lo podemos procesar. Sí, claro. No lo podemos procesar. ¿Cómo puede ser? ¿No? Y entonces Dios dice, lo que pasa es que mis pensamientos ¿no?, son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos también. ¿No? Mis pensamientos, mis caminos, mi voluntad los trasciende, ¿no? Como se hace a veces la seña cuando alguien dice algo muy elaborado, muy profundo, me pasó por arriba. Entonces cuando viene la propuesta de Dios, es tan generosa, es tan justa, es tan amorosa, que nos pasa por arriba, ¿no? Bueno, necesitamos nada más y nada menos que la ayuda de otro miembro de la deidad, el Espíritu Santo, para poder entendernos. Yo quisiera, el autor de la lección lo explica muy bien, la verdad que el doctor Gain lo explica muy bien, así que yo voy a limitarme a hacer una nota al margen, ¿está bien? Dos pasajes que ayudan a entender esto mejor que del Nuevo Testamento. Dos pasajes que vinieron a mi mente cuando estudiaba la lección. Primero Juan 3:16. ¿No? Claro. Todos tenemos Juan 3:16 sí, de memoria. La traducción al uso es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y aquí me alejo, a su Hijo único, no unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo voy a sugerir humildemente una paráfrasis interpretativa belardiana. No es el momento aquí ni ahora para explicar el fundamento detrás de mi sugerencia, pero simplemente voy a decir que teniendo en cuenta la terminología de Juan y ciertos aspectos sintácticos, el texto podría sonar de esta manera. A tal punto amó Dios a sus enemigos que vino Él mismo a vincularse salvíficamente con ellos, para que todos aquellos que en Él crean no dejen de existir, sino que experimenten la plenitud de lo trascendente para siempre. ¿No? Así que claro, nos pasa por arriba. Entonces el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y dice, es por acá. Oh, está bien, Dios es amor.
Dios es justo, ¿no? Esta tensión, misericordia y justicia, amor y justicia, ¿no? Y otro pasaje que, donde Pablo lo deja muy claro es Romanos capítulo 5, ¿no? Nuevamente donde mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? En Romanos capítulo 5 estoy pensando especialmente versículos del 6 al 11 y solo voy a destacar algunos detalles. Decíamos antes, la palabra mundo en el Evangelio de Juan es una expresión que tiene varios significados, ¿no? Pero algo que tienen en común, tienen varias cosas en común Juan y Pablo, pero algo que tienen en común es que los dos en ocasiones usan la palabra mundo con este sentido de aquellos que están en contra de Dios, un sistema que opera en contra de Dios, ¿no? No nos olvidemos que el pecado es separación de Dios, pero no es una separación pasiva, sino que es una separación activa y hostil contra Dios, ¿no? Y por eso Pablo va a decir, por ejemplo, en el versículo 10, porque siendo enemigos, ¿no? Dice Pablo, diríamos sin pelos en la lengua, ¿no? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Es decir, no es que estábamos por nuestro lado, no estábamos en ninguna posición neutra, estábamos en contra de Dios, ¿no? Y entonces siendo enemigos, Dios envió a su Hijo y Él murió por nosotros. Romanos 5:10. Dio su vida por sus enemigos. El verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, que no éramos buenos, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y entonces viene el versículo, antes en el versículo 6 y 7, hace una comparación, ¿no? Y en el contexto greco-romano esto tenía su sentido, ¿no? Para los destinatarios originales de la epístola. Dice, versículos 6 y 7, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿no? Bueno, aquí hay mucho que decir, ¿no? Pero yendo a algunas ideas bien prácticas. Y entonces dice en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si es que encontramos, dice Pablo, claro, que alguno dé la vida por alguien bueno. Ahora, ¿quién va a dar la vida por un enemigo? Nadie. Dios, claro, dice Pablo. De nosotros ¿Y quiénes ninguno? éramos? Claro, de nosotros ninguno. Y dice, ¿quiénes eran los enemigos? Nosotros, dice Pablo. Cuando Dios estaba ahí en la persona de Jesús de Nazaret colgado de la cruz, estaba mostrando su amor por sus enemigos, claro, convirtiendo a sus enemigos en hijos. Nuevamente, ¿no? Así de altos son sus caminos. Nos pasa por arriba nuevamente, ¿no? Así que muy interesante, ¿no? Muy interesante porque esto muestra nuevamente reconcilia, de paso, palabra reconciliación que va a aparecer en el verso 11, ¿no? Dice que por medio de Cristo estamos reconciliados, una reconciliación que presupone enemistad, claro, ¿no? Había un vínculo, se rompió, Génesis 3, como muy bien decía el doctor Cotro, y ahora por medio de Cristo somos reconciliados. Qué interesante la imagen y el concepto de Dios que sale de esto, ¿no? Y cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, háganles bien a los que les hacen mal, y esto lo redefine, ¿no? Claro. ¿Qué estaba haciendo Él encarnado? ¿No? Haciendo esto por sus enemigos, convirtiendo a sus enemigos en hijos, ¿no? Y Pablo va a hablar después de adopción y demás, ¿no? Pero ya Isaías nos manda esta cápsula, nos preserva bajo la inspiración, bajo la influencia del Espíritu Santo, esta cápsula teológica que los autores del Nuevo Testamento, con el evento Cristo, con Jesús de Nazaret, terminan de entender. Claro, y nos ayudan a nosotros, ¿no? A vivir de otra manera. Siguiendo un poquito la línea que dijo el pastor Belardo, ¿no? Me planteaba la pregunta, leyendo el capítulo 58 se mencionan muchas cosas que podemos hacer los cristianos, ¿no? Como por ejemplo, ayunar. Algo muy bíblico, digamos, aparece allí en algunos textos, ¿no? Y pensando en lo que recién decía el pastor Belardo, ¿es lo mismo, me pregunto yo, ser religioso que ser un discípulo de Cristo, ¿no? Acá aparece que Isaías dejó una píldora que hizo ebullición después, ¿no es cierto? Y me planteo esta pregunta, pastor Cotro, ¿será que es lo mismo ser religioso que ser discípulo de Cristo? Bueno, a lo largo de la vida del ministerio de Jesús quedó muy claro esto, ¿no? Sus confrontaciones más ríspidas ocurrieron con aquellos que estaban convencidos de que ser religioso era suficiente para ser hijo de Abraham, ¿no? Claro. Y entonces él los confrontó con esta dicotomía, con esta contradicción irreconciliable, ¿no? Entre las apariencias y la realidad. Así que el mensaje del capítulo 58 no podría ser más actual, ¿verdad? Claro. Para nosotros, porque vivimos con esa
corriendo ese riesgo, ¿verdad? De pretender compensar con un poco el síndrome Éfeso, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 2. Claro. Ortodoxia, ortopraxis, atenencia a las doctrinas, conocimiento teórico de las Escrituras, evangelización exitosa, resultados, crecimiento. Y resulta ser que podría ser que nuestra vida espiritual esté yendo por otro camino, diametralmente opuesto, ¿no? Y hasta podríamos estar corriendo el riesgo, como el caso de esta gente a la que le fue dirigido este mensaje originalmente, podríamos estar corriendo el riesgo de no darnos cuenta de nuestra situación. Ahora el síndrome la Odisea, ¿no? Claro. Tú dices, yo soy rico, me enriquecí, no tengo necesidad de nada, pero déjame que te diga que yo te veo de otra manera, ¿no? Tú eres pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo. Compra de mí de nuevo, ¿no? Claro. Sin dinero y sin precio, ¿no? Aquello que te ofrezco, que es un cambio de corazón, un trasplante de interior, ¿no? Una regeneración espiritual imposible para el ser humano, ¿no? Así que no podría ser más oportuno y más relevante este mensaje para nosotros, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo poder tener en cuenta estos detalles. Y cabe una pregunta más, a modo de cierre, para que ambos pudieran respondernos y que todos podamos ser enriquecidos. Para ustedes, esta lección, ¿qué nos enseña de Dios, ¿no? Acerca del carácter de Dios. ¿Qué nos enseña, Pastor Belardo, a su conclusión personal, ¿no? Esta lección titulada Amor a Cambio. ¿Qué nos enseña de Dios? Bueno, a nivel personal, ¿no? Sí, Así sí. que puede coincidir con nuestros compañeros de clase o no, pero a mí tengo una conclusión que es recurrente, y es que cada vez que uno estudia la palabra de Dios, se das cuenta que Dios es más maravilloso de lo que pensaba, ¿no? Cada vez que uno profundiza en el texto y le pide al Espíritu Santo que lo ayude, recobra fuerzas espirituales, carga las pilas espirituales, ¿no? Así que, ¿qué aprendo de esta lección? Bueno, Dios, a veces decimos, no, bueno, Dios es amor, Dios es justo. Bueno, pero ¿qué implica eso en mi día a día? Bueno, Dios me entiende, ¿no? Dios hizo un plan de salvación a la medida. No le falta ni le sobra nada, ¿no? Y está todo dispuesto por parte de Él para que nos salvemos, ¿no? Me viene Pablo otra vez, Romanos 8, 29, ¿no? Esto de que Él dispuso todas las cosas para que procedamos a la salvación, ¿no? Procedamos a la salvación. Así que este es un Dios muy interesado en nosotros porque nos ama. Amén. Y ha hecho todo de su parte para salvarnos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Amén. Pastor. Muy interesante. Yo creo que si tuviera que resumir todo el mensaje de Isaías, ¿no? Un atrevimiento casi imperdonable, pero si alguien me pusiera así en ese brete, ¿no? De una palabra, Isaías, todo sería una palabra. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas palabras individuales, ¿no? Cristo, por supuesto, ¿no? Isaías 53, pero creo que otra palabra interesante podría ser equilibrio, ¿no? Cuando vemos la cruz, encontramos ese equilibrio que es imposible para nosotros, naturalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque miro la cruz y digo, pero un momento, esto que la sociedad dice que está bien y que es normal, la nueva normalidad en todo orden, ¿no? Moral e inmoral, etcétera, ¿no? Leyes que se votan que van en contra de la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, no matarás, el sexto mandamiento, ahora es legal en ciertas circunstancias, o en cualquier circunstancia. Entonces, cuando miro a la cruz, tomo conciencia de que hay una voluntad de Dios, que Dios espera que yo respete, para mí bien, ¿verdad? Para que yo sea realmente, plenamente feliz en esta vida y luego pueda disfrutar de la eternidad, ¿verdad? Porque es la esencia del carácter de Dios. Pero por otro lado, miro a la cruz y digo, no solamente hay una norma que sigue vigente, sino que hay una gracia infinita que hace que cuando que todo mi pasado pueda ser borrado con sangre, y que mis tropiezos presentes, no por practicar el pecado, ¿no? Sino por tropezar,
Porque el pecado es mucho más que acciones, ¿no? Son actitudes, maquinaciones, pensamientos. Hay remedio para mí en la cruz, ¿no? Como dijo alguien, no hay, no hay santo sin pasado ni hay pecador sin futuro, ¿no? Entonces, cuando miro a la cruz está ese equilibrio, ¿no? Justicia, lo que Dios espera de mí, y está dispuesto a ayudarme a alcanzar por su gracia y a suplir cuando me falta, ¿no? Por medio del perdón, en fin. Gracias, Pastor Cotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pastor Belardo también, les agradecemos. Y a nuestros amigos que nos acompañaron hasta aquí en estos repasos, les damos las gracias. También les pedimos y recordamos que puedan compartir este material si ha sido de bendición para ustedes. Si están aprendiendo un poquito más del libro de Isaías, que otros también puedan beneficiarse de este material. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente jornada.